queridos estudiantes, una vez más juntos, unidos, ante la ley, el orden, la justicia, la unidad y la capacidad. De tal manera que estamos aquí presenciando el acto social científico, coherente, cognoscitivo del aprendizaje. Hoy, domingo, aquí frente a la Catedral Primada de América, me toca exponerle un poquito sobre el desarrollo continuativo de las gramáticas que han consolidado la formación de las estructuras de una lengua, de cualquier lengua. En ese sentido, habíamos hablado de Ferdinand de Saussure en la última ocasión y del estructuralismo lingüístico. Y habíamos trabajado que en el 1913, 13-16, viene el trabajo pesado de Ferdinand de Saussure y su interesante, este señor que evolucionó la lengua, evolucionó la gramática, resulta que no publicó, que fueron sus alumnos los que publicaron sus cuadernillos donde explicaba el estructuralismo metodológico de la ciencia, donde se aplicó el estructuralismo lingüístico hacia las lenguas. Es decir, es interesante esta cordura de este científico ginebrino que tanto se preocupó por la lengua. Sin embargo, es preciso decir que ese estructuralismo no se queda aquí. Hay un fenómeno que tenemos que explicar por obligación, sea en sociología, psicología, medicina, que se llama la historia. Y en la historia tenemos los grandes movimientos de lo que son capaces las sociedades. En este determinio tenemos dos grandes guerras, que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No se van a quedar las sociedades inermes e inertes. Van a sufrir colapso, movimientos, tanto endógenos como exógenos, tanto el interno como hacia lo externo. Las ciencias van a tener sus sacudidas, y en ese sentido, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se extiende hacia el 20. Justamente en el 18 hubo una epidemia llamada, ya que estamos hablando del coronavirus, llamada la fiebre española, que mató 50 millones de personas. Quiere decir que las grandes guerras han sacudido a la humanidad y dentro de la humanidad a la lengua. Entonces, tenemos en 1916, justamente en los inicios de la Primera Guerra Mundial, cuando ocurre la sacudida lingüística del estructuralismo, que va a evolucionar la gramática de Port-Royal, de ciencias puras, en la que habían trabajado Pascal y otros. Entonces, había un problema entre la filosofía y la lengua. Si era más importante el pensamiento que la estructura, y por eso en España se desarrollan dos vertientes literarias que se llamó culteranismo y conceptismo. El culteranismo basado en la forma, el conceptismo basado en las ideas. Luis de Góngora y Argote y otros trabajaron en España este concepto, yéndonos hacia la parte de 1916. Tenemos las estructuras, decíamos que hay segmentales y suprasegmentales. Y decíamos que las segmentales justamente son las estructuras que tienen que ver con los segmentos que ya habían sido trabajados desde la historia casi antigua y medieval, de las categorías artículo, adjetivo, sustantivo, adverbio, verbo, pronombre, preposición, conjunción, interjección, que las dividían en variables e invariables. Entonces, el señor que estamos tratando acá, Ferdinand de Saussure, dice que hay una cohesión entre esas estructuras que son sincrónicas, diacrónicas y conceptuales. Sincrónica porque vienen dadas a través del tiempo, el hombre cambia de concepto, cambia de palabra. Diacrónica porque se pueden dar en un momento determinado, y pancrónica porque pueden estudiarse una misma postura antes, durante o después. Una vez fue el caballo, otra vez fue el coche, otra vez fue la diligencia,
y por fin en el siglo XIX vino el carro, los primeros carros, Henry Ford. Quiere decir que está demostrado que una cosa es el concepto y otra cosa es la palabra. Entonces con Saussure tenemos la visión estructural, la cohesión del pensamiento conceptual, que entonces le llamó sintagma, es decir, una unión indisoluble entre lo que se piensa y lo que se dice, porque no puede decir el mal a mujer, porque tienen que ser femeninos los tres y singular los tres. Eso se llama cohesión interna, endógena de la lengua, de carácter conceptual, y en ese sentido se llama sintagma. Luego trabaja muy bonito, muy ampliamente las estructuras sincrónica, pancrónica y diacrónica, y trabaja los ejes de coordenada, que cómo van las estructuras o los conceptos en la evolución en el tiempo. Entonces, la obra de Saussure tiende a desarrollar también la fonética, que es la ciencia que estudia los sonidos articulados de carácter pragmático con que el hombre se expresa, y desarrolla en gran medida los aspectos semánticos, es decir, los significados que tienen las palabras cuando se expresan, que posteriormente van a aparecer la semiótica y la semiología, estudiando los signos que interpretan la semántica dentro de los conceptos de una lengua. Esta clase está dada para personas de su nivel, y ustedes tienen bastante nivel para interpretarlo y para saberlo. De tal manera podemos apreciar que también tenemos lo que... Pero Saussure muere, y Saussure no muere tan viejo. Saussure muere, entonces los conceptos de Saussure van a ir evolucionando en una escuela norteamericana que estudia las estructuras de Saussure, que se llama distribucionismo, que las palabras también se distribuyen, que esa estructura monolítica, sintagmática, también se distribuye, y esa distribución es de carácter social, y entre sus pioneros está Celis Harry y James Leff. Se formaron dos escuelas, la escuela norteamericana y la escuela europea, es decir, distribucionismo, que esas estructuras y esos conceptos y esa cohesión también tienen su distribución. Esto coincide con la teoría de los conjuntos de la matemática, porque la gramática es matemática, un conjunto general, conjuntos específicos, conjuntos disconjuntos, es decir, en la medida que tú separas una parte de la otra de la oración. La teoría de los conjuntos de Bohr se aplica fielmente a la lengua, y hasta se pueden demostrar algunas ecuaciones a partir de la lengua. Entonces, quiere decir que el distribucionismo basado en la matemática va a emplear mucho lo que es la distribución por grupos, y esos grupos son el conjunto general y luego los conjuntos específicos que se van empleando en la lengua. ¿Qué sucede? Que la Primera Guerra Mundial dejó el mundo deshecho, y en el 1929 una crisis extraordinaria en el mundo que arrasó también a los Estados Unidos. 1929, la historia es la madre de todo. Entonces esa crisis económica y social y política dio como resultado que en los 30, 1930, entonces hubieran regímenes pesados, como fue por un lado el nazismo y por otro lado el nacimiento del marxismo. Es decir, el nazismo es una consecuencia de enfrentamiento a la devoradora conducta del capitalismo, pero de esta no es una clase de política. 1929, ¿cómo se deja sentir en la lengua? Pues resulta que en el 1928 nace un niño judío, y ese niño, esa familia, los Chomsky, son perseguidos en Europa,
en Europa. Entonces el padre de Chomsky, que era profesor de hebreo y matemático, decide pasar a los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos dicen tener el mérito de que Chomsky nació en Estados Unidos. Eso es falso. Chomsky llegó a los 7 años a los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos quieren abarcarlo todo. Por supuesto, tenemos que entender posteriormente que se nacionalizó. Entonces, ya eso, pero no. Chomsky llegó a los 7 años con la familia huyéndole a la persecución nazi que había contra los judíos, los hebreos, los judíos en Europa. Y llega a Filadelfia. En Filadelfia es golpeada la familia, es decir, perseguida por los nazis que hay en los Estados Unidos. Habían varias cosas, la persecución contra los negros, la persecución contra los judíos y el Ku Klux Klan, que era una persecución interna, hasta de tipo religiosa, en que quemaban iglesias y barrios. Bueno, pues esta gente también recibió parte de esa pela social. El padre de Chomsky daba clases de hebreo y la esposa también, y el niño le impidieron ir a la escuela. A este genio le impidieron ir a la escuela porque era judío. Posteriormente él iba mucho a una librería de un tío, y el tío le hablaba de biología, matemática, física, y el niño se fue entusiasmando y le hablaba de lengua, y el niño fue tomando y fue creciendo en esa postura. Posteriormente el niño le da la posibilidad de entrar a la escuela y tenía una ávida vocación hacia la biología, las matemáticas, la filosofía y las lenguas. Entonces conoció a Harris, a Selig Harris, aquel hombre que fue duro en el distribucionalismo lingüístico y fue su profesor de Chomsky. Chomsky se interesa por la lengua y pasa la década del 30 y entra a Harvard, Chomsky en los 40, es decir, entra a Harvard, y su tesis doctoral, así rapidito, es justamente la monumental obra que se llama Estructura Sintáctica. ¿Qué hace Chomsky? Hace un vuelo interesante. Nosotros, que no somos estudiosos, pero que somos curiosos, Chomsky agarró la parte científica de la ilustración de Paul Royal, de la ilustración, la parte científica, o sea, el elemento científico matemático del estudio de las lenguas de Paul Royal, y toma el estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure, y de estos dos pensamientos nace su monumental obra que se llama Estructura Lingüística, con una salvedad. Estructura lingüística, estructura sintáctica, da como resultado lo que va a ser en Noam Chomsky, gramática transformacional. La gramática transformacional de Noam Chomsky es una visión sintética entre la ilustración y Ferdinand de Saussure y el distribucionalismo. Es decir, que a Chomsky le tocó la década de los 30 enormemente pesada en Estados Unidos, llena de distribuidores de drogas y demás cosas. Y en los 40, Chomsky hace su universidad. Chomsky es el creador de lenguajes matemáticos y lenguajes que tienen que ver con la computadora, computacional. Este genio se tuvo al ir de la humanidad. Pues estructura sintáctica revolucionó todos los conceptos anteriores de la gramática clásica, basada en la descripción. La gramática clásica era puramente descriptiva, y ya estuvimos hablando de la gramática histórica de los neogramáticos alemanes, que comenzaron a hablar a comparar las lenguas, y luego finalmente vimos el iluminismo y vimos la ilustración
y de la ilustración a Saussure y de Saussure al distribucionalismo. Pues este señor estudia biología, estudia fuertemente el sistema nervioso y descubre, juntamente con los grandes estudiosos médicos, que el cerebro, que está formado por 2 hemisferios y 4 lóbulos, toma de que el lóbulo frontal es el responsable de las lenguas, y lo demuestra a través de las afasias, que son la pérdida de la lengua o pérdida parcial de la lengua a través de enfermedades, de tumores, de cánceres y a través de golpes, que cómo sufre el cerebro en el lóbulo frontal que está detrás del hueso frontal. Entonces dice este señor a sus estudios que ahí está situada la llamada una gramática natural con que el hombre trae, y que por esta razón los demás animales nunca podrán pensar, porque no traen ese código, el de la gramática natural, que va a dar como resultado para nosotros la gramática transformacional. Dice este señor Noam Chomsky que es importante sugerir este paréntesis. La Segunda Guerra Mundial tuvo toda una gama de pensadores. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos compró a todos los científicos más importantes de Europa. Ahí se fue Freud, Einstein y un sinnúmero de científicos alemanes que lo compró Estados Unidos. Pues resulta que los Estados Unidos desarrolló una visión psicológica que se llamó el conductismo. Friedrich Skinner proviene de ese grupo de hombres europeos. Entonces Skinner planteó que la palabra, la lengua, era un producto tripódico entre estímulo, órgano y respuesta. El S-O-R, respuesta. Entonces plantea Skinner que la parte externa está por encima de la parte interna. Entonces Chomsky enfrentó a Skinner directamente, dice que no, que le está olvidando Skinner lo que se llama la evolución del cerebro, la formación y la estructura del sistema nervioso, o solamente los estímulos son los que provocan. Dice que no. Chomsky demuestra que va de lo interno a lo externo, aunque lo externo tenga su importancia, pero lo externo sin lo interno no resulta para la lengua. Se necesita que haya un cerebro que responda a las neuronas, las dendritas, las neuritas, los ganglios y su procedimiento bioquímico para que se produzcan las imágenes, se produzcan las ideas. Y luego eso tiene un sitio que se llama el lóbulo frontal, aunque intervenga la parte emocional como parietal. El asunto es que Skinner escribe una obra monumental interesantísima que se llama Conducta Operante. En la conducta operante expresa que el hombre responde, pero responde de acuerdo a los estímulos ambientales. Chomsky plantea que va un avión por los Alpes y cae con 200 personas y hay un niño y mueren todos menos el niño de unos meses. Entonces plantea, viene una leona, se agarra el niño y el niño se le pega de la teta a la leona, etcétera. Pregunta, no se lo comen y lo devoran. Pregunta a Chomsky que qué lengua aprendió. La lengua de los leones. Eso es cierto. Quiere decir que los estímulos ambientales trabajaron en los estímulos internos del cerebro. ¿Y se paró alguna vez? ¿Anduvo erecto? No, porque el aprendizaje también es una conducta aprendida por la sociedad. El pararse, el amarrarse los tenis, el ponerse los botones de una camisa, es una conducta aprendida socialmente. Entonces plantea Chomsky que hay un asunto de carácter externo y otro obligatoriamente de carácter interno que evoluciona dentro del sujeto, y por eso que las lenguas
precisamente tienen un sistema diferente de estudio. No es lo mismo el chino mandarín que el noruego o el vikingo, ni el noruego o vikingo que el finlandés, o que el español, o que el portugués, o que el árabe. El árabe se escribe de derecha a izquierda en forma lineal, en forma de dibujos. En las lenguas nuestras occidentales se escriben de izquierda a derecha con el sistema alfabético. Quiere decir, Chomsky plantea que eso sí tenía razón en la parte sintagmática. Entonces dice Noam Chomsky que siendo así, entonces si hay un núcleo que compone el pensamiento, ese núcleo tiene un nombre y forma un conjunto dentro del conjunto universal. El conjunto universal es la oración. El conjunto, el subconjunto va a ser el planteamiento que hace de quien actúa, de quien habla, dónde habla, cómo habla, por qué habla. Así, dice, plantea, los niños trabajaron muy fuerte en el parque de la ciudad. Los niños, núcleo, niños, trabajaron muy fuerte en el parque de la ciudad. Núcleo, fueron. En el parque, núcleo, parque. De la ciudad, núcleo, ciudad. Y que los otros son conectores. O sea que el pensamiento va de mayor a menor y los otros son conectores. Siendo así que hay un conjunto general, que es el pensamiento general de la oración, y hay ahí 4 subconjuntos. Y esos subconjuntos tú puedes quitarle cualquiera y sabremos que el pensamiento será menor. Los niños trabajaron duro en el parque. No se sabe dónde está el parque. Entonces quiere decir que hay agregados, eliminación de elementos. En la matemática van unidas a la lengua, igualito. Entonces, conjunto general, subconjunto o disconjunto. Cuando uno está justamente, el sujeto tiene que ser disconjunto del predicado, porque no hay una correlación directa. Hay agrupación, pero no correlación. Es decir, lo que hace el sujeto es lo que el sujeto hace. Ahora, lo que se predica fue lo que el sujeto hizo. Entonces, Chomsky establece lo que le llama que en ese conjunto, aplicando la matemática de Bohr, hay un elemento central, y que ese elemento central se llama núcleo, y que ese núcleo va a formar la parte central de lo que se está hablando. Así tenemos que los niños, el núcleo es niño. ¿Y qué es el niño? Sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Un nombre. ¿Hay una unión sociriana? Sí, estructuralista. ¿Cómo le llama? Sintagma nominal. Si es un adjetivo que va solo, la bella caminó por la calle, bella adjetival antes de sustantivarse, sintagma adjetival. El verbo es el movimiento, el predicado, sintagma verbal. El predicado entero está unido como estructura y forma un pensamiento. Trabajaron duro en el parque de la ciudad, quiere decir, se llama sintagma predicativo. Y dentro del predicativo entonces está la acción, sintagma verbal. Trabajaron duro, adjetival, una forma, adjetival. Es adverbial en cuanto al contenido, pero está modificando a las estructuras anteriores. En el parque, lugar, centro, parque, nombre, sintagma nominal. En, no se va sola, preposición, se le llama sintagma preposicional. De la ciudad, de preposición, y la ciudad nominal. Por lo tanto, una oración puede ser simple, compuesta, compleja. Imagínate la cantidad de ramas que vamos a ver en la pizarra en la próxima clase para colocarlo esto en la pizarra. En el ejemplo simple que yo le estoy poniendo, los niños trabajaron duro en el parque de la ciudad, o sería oración. Los niños sería sujeto. Trabajaron duro en el parque de la ciudad sería predicado. Al sujeto le llamo sintagma nominal. Al predicado le llama sintagma predicativo. Al sintagma nominal le llamo SN.
al sistema predicativo le llamo SPRED. Trabajaron, le bajo otra línea, le llamo SB. Duro, le bajo hacia abajo, SADJ. En el parque, en otra línea, otra flecha, sintagma preposicional, el parque, sintagma nominal, de sintagma preposicional, la ciudad, sintagma nominal. Esa estructura ramificada, creada y estudiada por Chomsky, se llama árbol chomskiano, árbol transformacional, y tiene una fórmula. Así mismo como yo lo planteé, usted pone O es igual a S más P. S más P es sujeto predicado. Vuelve y pone un signo de igualdad. ¿A qué le igual S? A SN. Y P al sistema predicativo. Abre un paréntesis para los conjuntos que están dentro y dice que el sistema predicativo tiene a SB, trabajaron, a SADJ, que es duro. Ahora en el parque vuelve y baja, sintagma preposicional, y el parque, sintagma nominal, vuelve y baja de preposicional, la ciudad nominal. Entonces al final tiene que ponerle dos flechas hacia los lados, que veremos varios ejemplos en la pizarra, que se llama ramificaciones del árbol transformacional, de la gramática transformacional de Noam Chomsky. Quiere decir que todo esto involucra un gran paso de la transformación desde la gramática comparada, pasando por la gramática lógica de la ilustración, la gramática de la estructura de Chomsky, la distribucional de Hensler, y luego todo este trabajo fuerte de Noam Chomsky, que se llama gramática chomskiana, gramática transformacional. Y luego en los 60 va a venir otra que yo les voy a explicar a ustedes, que nace en Holanda con Van Dijk, que se llama gramática funcional. Pasen muy buenos días.